pienso, luego existo. Con esa frase, René Descartes cambió para siempre la historia del pensamiento. Separó el alma del cuerpo. Convirtió el universo en una máquina. Y puso a la razón, limpia y matemática, como única vía hacia la verdad. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Desde un rincón inesperado, una mujer noble, sin acceso a la universidad, sin maestros, sin permiso. Margaret Cavendish levantó la mano. Y dijo: el mundo no es una máquina. La materia no está muerta. Todo lo que existe, siente, piensa, se mueve. En pleno siglo XVII, cuando apenas se aceptaba que una mujer pudiera opinar, Cavendish se atrevió a criticar al filósofo más influyente de su época. Hoy, en La voz de una dama, enfrentamos dos formas de ver el mundo. La de Descartes, y la de una dama que no quiso callar. Para entender la fuerza de la crítica de Margaret Cavendish, primero tenemos que entender a quien estaba desafiando. René Descartes, 1596-1650, es considerado el padre de la filosofía moderna. Matemático, físico y pensador, cambió la forma de pensar el mundo al afirmar que la razón debía ser la única guía del conocimiento. Su frase más famosa, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, resume su visión del ser humano. La mente racional es la esencia del yo. Todo lo demás, el cuerpo, los sentidos, la emoción, puede ser dudoso, incluso engañoso. La única certeza es el pensamiento. Pero esta idea no se queda en la filosofía del sujeto. También transforma cómo se entiende la naturaleza. Para Descartes, el mundo material es una máquina perfecta. Una gran estructura compuesta por piezas que se mueven de acuerdo a leyes mecánicas. Los cuerpos, animales, plantas, incluso humanos, funcionan como relojes. Solo el alma escapa a ese engranaje. Este modelo fue adoptado por la ciencia moderna. Descompone, mide, controla, explica. La naturaleza se convirtió en algo externo al ser humano. Algo que podía analizarse, dominarse, sin sentirla. Y durante siglos, esta fue la idea dominante. Pero mientras todos miraban hacia Descartes como el modelo a seguir, una mujer escribía algo muy diferente desde el margen. Y decía: no. La materia no es muda. La naturaleza no es inerte. El cuerpo no es una máquina. Mientras Descartes dividía al ser humano en alma pensante y cuerpo máquina, Margaret Cavendish se negó a aceptar esa separación. Para ella, esa división era artificial, peligrosa y profundamente errónea. En su pensamiento, no hay mente sin cuerpo, ni cuerpo sin mente. Todo lo que existe está hecho de una sola sustancia. Materia viva, perceptiva, racional. No hay una parte espiritual flotando sobre una masa inerte. El cuerpo también piensa. La materia también siente. Para Cavendish, la inteligencia no está encerrada en una sustancia intangible. Está impregnada en la materia misma, en todo lo que forma parte del universo. Este punto era revolucionario, porque atacaba el corazón del pensamiento cartesiano. Y lo hacía desde una intuición profunda. ¿Cómo puede moverse el cuerpo si el alma está separada de él? ¿Cómo puede vivir la materia si se la considera muerta por defecto? Margaret defendía un universo continuo y animado, donde no existen sustancias puramente mecánicas, sino una materia en movimiento, con grados de percepción, con conciencia interna. Este rechazo del dualismo no fue un simple desacuerdo filosófico. Era una declaración de principios. Una forma distinta de entender el mundo, el cuerpo, la naturaleza y el pensamiento mismo. Y quizás también, aunque ella nunca lo dijera con estas palabras, una forma de defender el lugar de las mujeres como seres pensantes encarnados. No como excepciones o anomalías en un mundo que solo aceptaba razón masculina. Para Descartes, la razón era clara, fría, geométrica. Una herramienta precisa como el compás de un matemático. Margaret Cavendish no pensaba así. Para ella, la razón no era una máquina de lógica, sino una fuerza viva, intuitiva, casi orgánica. Cavendish defendía una forma de pensar menos rígida, más integradora. Capaz de imaginar. Capaz de sentir. Capaz de conectar con lo invisible sin necesidad de demostrarlo todo. Su escritura, y su pensamiento, no eran lineales.
Saltaban de la poesía a la ciencia, de la metáfora al razonamiento filosófico. Y eso, para muchos hombres de su época, era caótico, incluso ridículo. Pero en realidad, lo que hacía Margaret era cuestionar la propia idea de racionalidad dominante. Esa razón masculina, instrumental, calculadora, que pretendía dominar el mundo con números y disecciones. Dejaba fuera la experiencia, el cuerpo, el lenguaje emocional, la imaginación. Margaret no negaba la razón. Pero sí decía: no es la única forma válida de pensar. Y al decirlo, reivindicaba también otra forma de saber. Una que, históricamente, ha sido más asociada a lo femenino. Y por eso mismo, menospreciada. Hoy, esa crítica tiene una fuerza especial. Porque nos invita a preguntarnos: ¿qué tipo de pensamiento hemos aceptado como válido? ¿Y a cuántas formas de inteligencia hemos silenciado? A lo largo de los siglos, la historia del pensamiento pareció darle la razón a Descartes. Su visión del mundo como una máquina gobernada por leyes claras y predecibles se convirtió en el modelo dominante. La medicina trató al cuerpo como un mecanismo. La ciencia descartó todo lo que no pudiera medirse. La filosofía dividió mente y materia como si fueran realidades separadas. Y Margaret Cavendish, durante mucho tiempo fue ignorada. O peor, ridiculizada, tachada de excéntrica, de superficial, de inofensiva. Pero hoy, las cosas están cambiando. Cada vez más filósofos, científicas, pensadoras y ecologistas revisan su obra con nuevos ojos. Porque muchas de sus ideas, esas que parecían ingenuas o poco rigurosas, se adelantaron siglos a conceptos contemporáneos. La interconexión de todas las cosas. La percepción como forma de conocimiento. La crítica al mecanicismo. El valor de la imaginación en el pensamiento filosófico. Cavendish no nos ofrece una verdad cerrada. Nos propone otra forma de ver. Nos obliga a preguntarnos no solo qué pensamos, sino cómo pensamos. ¿Y quiénes han sido autorizados históricamente a hacerlo? Tal vez Descartes nos enseñó a dudar. Pero Cavendish nos enseñó a sentir el pensamiento. A pensar con el cuerpo, con el mundo, con la materia. Y eso, tal vez, también era, y sigue siendo, una forma de razón. La historia de la filosofía está llena de grandes nombres, de sistemas ordenados, de tratados precisos. Pero también está hecha de voces que no encajaban. De mentes que pensaron distinto. De personas que, como Margaret Cavendish, se atrevieron a escribir. Aunque nadie estuviera dispuesto a escucharlas. Mientras Descartes dividía el mundo en partes, Cavendish intentaba reunirlo. Mientras uno descomponía el cuerpo, ella lo defendía como un lugar de pensamiento. Mientras uno elevaba el alma para salvarla de la materia, Margaret afirmaba que la materia ya tenía alma. No se trata de elegir un bando, sino de entender que el pensamiento no es una línea recta. Es una conversación, muchas veces interrumpida, donde algunas voces, especialmente las de las mujeres, han sido silenciadas, descartadas, borradas. Hoy tenemos la posibilidad de recuperar esas voces. No para reemplazar unas por otras, sino para ensanchar el horizonte de lo pensable. Margaret Cavendish no fue solo una filósofa olvidada. Fue una disidente del pensamiento único. Y su voz, su forma de imaginar, de sentir, de pensar el mundo, aún tiene algo que decirnos. Si tú también crees que hay muchas formas válidas de pensar, suscríbete a este canal. Aquí seguimos recuperando la voz de quienes pensaron diferente. Y abrieron caminos donde otros solo veían límites.